Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a mi canal, soy Sanz Motor y hoy os traigo la segunda parte de cómo restaurar los bajos de tu quad. Aquí os dejo un breve resumen de lo que fue el vídeo anterior, que fue todo el desmontaje y preparación para empezar a restaurar los bajos. Así que espero que os guste y por supuesto os sirva de ayuda. ¡Que comience el vídeo! Comencemos con el vídeo. Para empezar, coger un pequeño recipiente, un pequeño bote y echar una pequeña cantidad de desplazador de óxidos, porque en caso de que se caiga, no se os va a perder todo. Así que comenzaremos echando o pintando como si fuera una pared, una fina capa y repito, una fina capa. Yo la verdad que me pasé muchísimo, 7 u 8 pueblos, y comenzaremos lo que sería pintando los óxidos o partes que se empiezan a oxidar. También sirve para proteger esas partes que aún no se han empezado a oxidar muy fuerte. Como aquí podéis ver, empecé a pintar lo que previamente habíamos lijado. Esa parte la verdad que tenía bastante más óxido que otras partes. Aquí me podéis llamar cabezón o lo que queráis, pero por echar mucho se me empezó a escurrir, como habéis visto antes. Esa zona da igual, se puede coger con la brocha con la que estéis pintando y ponerlo en otra zona. La verdad que tarda en actuar. Ya aquí, después de haber pasado 5 o 10 minutos pintando, decidí no grabarlo porque la verdad es que no tiene mucha amiga ver cómo pinto un quad por debajo a brocha, pero bueno. Esa zona, como podéis ver, entre comillas, ya está tirando a verdoso. Eso es que el óxido ya se empieza a ir, o se empieza a levantar. No lo notáis, pero bueno, se queda como una especie de película así como gomosa. Esta parte es la parte de abajo de los reposapiés, o estribos. Esa, como no está protegida, pues sí que le saltan más piedras y decidí pintarla. Y ya llegamos a la parte delantera. En un primer turno decidí pintar lo que sería la parte del chasis y los trapecios del quad. La parte de arriba la pinté en un segundo turno para que no se me empezara a escurrir todo el rato el desplazador de arriba hacia abajo. Aquí, como os he dicho antes, os estaba enseñando que a esa zona de arriba que aún queda óxido le daré más adelante, ya que no quería empapar tanto la superficie porque me estaba cayendo encima. En este momento empecé a pintar para ver cómo agarraba la pintura. Empecé a pintar con mate ya que no tenía brillo, pero solo le di a ese par de trapecios. Al día siguiente sí que compré ya negro brillo y le empecé a dar a todo. La verdad que agarraba bastante bien y con unas finas capas, sobre todo, a ver, aquí no lo hice porque era en este momento, tapar bien con cartón. Aquí estas dos argollas, como se puede ver, no sé si se verá muy bien, se pueden sacar mucho mejor. Después de ver lo mal que estaba el soporte del cable estante y su guía, decidí desmontarlo. Como podéis ver, con el acople del taladro, el mismo del chasis, primero desmonté y después lijé lo que fue el soporte y los rodillos del cable estante. Y ya de paso los pinté. Lo pinté, como podéis ver aquí, de negro mate, ya que después de haber pintado todo con negro brillo, pues me aburría un poco. Y el gancho lo pinté de color plata. Dentro de los rodillos le puse un poco de grasa, ya se ayudaba a que giraran mejor. Pero no os paséis de grasa, ya que cuando metes el tornillo la grasa empieza a salir y como podéis ver puse los rodillos perdidos de grasa. Aquí ya una vez montado todo, no apretéis demasiado los tornillos porque os pasará como a mí y dejarán de rodar. Tras restaurar la guía del cable estante decidimos rehacer, porque estaba destrozada, los anclajes de la parte de atrás del cable estante, que eran unas argollas que estaban destrozadas. Por lo que cogemos una pletina bastante gorda y la cortamos a la medida y la agujereamos para ponerle unos tornillos de 8 y por supuesto la pintamos de negro mate para que no se oxidara, aunque con una pletina tan gorda da igual que se oxide. Aquí podéis ver que en los bornes del cable estante le pusimos un poco de vaselina para que no se oxidaran, ya que en esos caperuzos rojos se mete arena y se oxidan. Aquí ya podéis ver que le pusimos unas gomas para hacer el sándwich en la parte de atrás del cable estante, cogiendo lo que sería el chasis del quad. Y ya podéis ver todo montado, la verdad es que quedó muy bien, lo único que está un poco manchado de polvo y lo único a mejorar ya sería el cable estante, pero eso lo dejaremos para el próximo vídeo. Y para finalizar el vídeo os dejo las últimas tomas que pude grabar del quad ya, terminado. No está terminado ya que hay muchos óxidos que remate luego. El diferencial, por ejemplo, lo pinté un poco, no pasa nada porque no es una pieza extremadamente delicada. Ahí, como podéis ver, pues bueno, está pintado, pero no es una pieza importante que si la pintas no va a funcionar. No, tampoco es muy importante. Ahí, por ejemplo, ese óxido lo tapé bien, a conciencia,
pero bueno, aun con todo el cuidado del mundo, siempre te dejas algo, pintas algo demasiado. Entonces luego rematé bien todo, despinté algunas partes que sí que quedaban un poco feas. Esos tornillos ya los cambiaremos en próximos vídeos, pero en ese momento no tenía recambios del tornillo. Ese óxido es otro que me dejé, luego sí que lo pinté otra vez, no me gustaba dejar ningún óxido al aire libre. Y como podéis ver, el gancho, la barra que está al lado del gancho está muy picada, eso es porque el gancho la va picando. Le iba a poner una goma, pero no sé, la veía demasiado fea, así que opté por volver a pintar y pintar y pintar las veces que haga falta, pero no me apetece poner ahí una goma. Y como último consejo, por favor, las grapas que quitéis, cambiarla, porque es mejor ir a comprar una grapa de propio y cambiarla que no cambiarla y que la pieza se te pierda, lo digo por experiencia. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y os haya servido de ayuda. Me encantaría que me dejarais en los comentarios si hubierais preferido el vídeo en una parte o mejor así en dos partes, porque no os aburra mucho o no se os haga pesado. Si os ha gustado de verdad, dar un like, porque me ayudáis mucho, y suscribiros, ya que hay un montón de gente que ve mis vídeos y no está suscrita, así que se agradece muchísimo. ¡Hasta la próxima!